Hola, esta historia es una reflexión para aquellos padres que dejan a sus hijos al cuidado de otra persona. 1, 2, 3. El pequeño Thomas odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina, una viejecilla de extrañas manías, muchas de las cuales la gente relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle su pequeño hijo. Para él era lo más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño departamento, y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. 1, 2 y 3. Me oyes, pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que creéis. El niño entonces se sentía acechado. Buscaba alrededor, vigilaba cada rincón, quería esconderse, pero le era prácticamente imposible, pues es bien sabido por todos que debajo de la cama o el armario están los monstruos, y esos eran los mejores escondites. Ni en su casa se sentía seguro, pues la anciana tarareaba todo el día la misma tonada. Y Tomás los escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo, el chico fue creciendo y el miedo se hizo menos, hasta que una noche, mientras caminaba del trabajo a la casa, un chiflido se hizo eco en la oscura calle que él transitaba. La tonada le parecía familiar, pero no podía recordar con exactitud, hasta que los chiflidos se volvieron palabras. La sangre del cuerpo del joven bajó de golpe hasta sus pies, causando tal pesadez que le era imposible moverlos. Estaba clavado en el piso, escuchando cómo un par de pasos se acercaban a su espalda. 4, 5, El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo hasta llegar a su casa. Ahí, un ataque de risa lo invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Así que después de tomar aire, siguió con su rutina, escuchando primero los mensajes de su contestadora. El único era de su madre, pidiendo que asistiera al funeral de la viejecita. En ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electrizando a la vez todo su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente: 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que creéis. Espera, no te vayas. Si te gustó, suscríbete, regálame un like, activa la campanita y deja un comentario. Y si no lo haces, no dudes que alguien cantará esa canción para ti. 1, 2 y 3. Me oyes, pero no me ves. 4, 5, 6. No me encontraréis. 7, 8, 9. Estoy más cerca de lo que creéis.
La danza con los demonios. Entre los años de 1965 y 1968, en un centro de baile que pertenecía a una cervecería, en el cual se hacían todo tipo de eventos, fiestas, bailes. En este lugar se encontraba entre las colonias Ladrilleras y Quinta Díaz. Así era más conocido este lugar, la Quinta Díaz. Por aquellos años se empezó a correr el rumor de que en este lugar se miraban 5 fogatas a cierta hora de la noche. Nadie hacía esas fogatas, ya que el velador no miraba a nadie en sus rondas. En aquel lugar, esas fogatas de repente aparecían y se apagaban. Aparecían como si éstas llevaran un orden, primero una, luego 2, hasta que se encendían las 5 fogatas únicamente. Esto sucedía cuando no había ni fiestas ni bailes. Por esos tiempos había una muchacha de unos 22 años de nombre Bianca, chica muy grosera con sus padres, rebelde e irreverente. Andaba por las calles a veces sola o con amistades. Siendo hija única, era lógico que sus padres se preocuparan por ella y tuvieran miedo por sus rebeldías. En una ocasión, alguien le dijo que iba a haber un baile en la Quinta Díaz, lo que no era común que hubiese algún evento entre semana. Ella invitó a varios de sus amigos para ir a divertirse. Cuando llegaron, obviamente no había ningún baile, únicamente se encontraba el velador. Este les dijo que no había nada para esa semana, a lo cual Bianca les dijo a sus amigos: Bueno, ya que estamos aquí, vamos a divertirnos un rato. El velador les permitió la entrada, haciéndoles la aclaración de dejarlos pasar, solo por un rato. Uno de sus amigos les dijo que jugarían a la botella, el cual en aquellos años solo era un juego para adultos. Empezaron los castigos, un tanto infantiles, pero a como iban de giro en giro, iban subiendo de tono los castigos de la botella. Juan le dice a Bianca: Tienes que bailar con el diablo. Bianca se levantó e hizo un baile como si estuviera invitando a aquel a quien no le tenía miedo. Todos se reían ante la irreverencia de ella. Siguieron jugando entre carcajadas y gritos. Al giro de la botella, ésta se detuvo señalando a Bianca y Elsa. Dándole la orden al castigo a la chica, le dijo: También bailo con el diablo. Yo bailo con quien sea. Yo no le tengo miedo a nada. Ni siquiera al mismo diablo le tengo miedo. ¿Me escuchaste? Bianca, ofrécele el alma al diablo. ¿O le tienes miedo? Poniéndose de pie, ella se va al centro del lugar con una sonrisa pícara y retadora, comenzando a gritar: No solo te ofrezco mi alma, también mi cuerpo. Satanás, Satanás, te ofrezco mi alma y mi cuerpo para hacer lo que yo quiera. Que ya nadie me esté mandando ni metiéndose en mi vida mis padres. Que ya nada ni nadie me detenga. Que nadie mande en mi vida. De repente, alrededor de Bianca se comenzaron a levantar una a una aquellas fogatas que se encendían en aquel sitio. Poco a poco estas fueron rodeando a la muchacha. Las fogatas comenzaron a danzar y danzar y danzar alrededor de ella. Ella comenzó a bailar y bailar y bailar al unísono de estas. Inexplicablemente, ella no les tenía miedo. Entre más danzaban y danzaban, más y más se aceleraban las fogatas. Más y más bailaba la joven con ellas, fundiéndose en una sola fogata al cuerpo de ella, cubriéndola completamente, más y más rápido, como si algo la impulsara a no detenerse. Sus amigos veían horrorizados aquello. No daban explicación a lo que estaba pasando. Roberto corrió en busca del velador. Cuando estos llegaron, Jacinto le dice: Mire lo que está pasando. El velador, espantado al ver aquello, tomó el crucifijo que colgaba de su cuello y empezó a rezar. En las plegarias de aquel hombre, poco a poco las fogatas fueron disminuyendo, hasta apagarse por completo. En eso, Bianca cae desmayada. Cuando lograron volverla en sí, ella con ojos muy abiertos comienza a decirles: Pero 5 demonios me van a conceder los deseos que pedí. De repente esboza una sonrisa que hizo retroceder a varios y siguió diciendo: Yo sí me iba a ir con él. Todos los presentes asustados regresaron a sus casas. Cuando Bianca regresó a su casa, encontró a sus padres muertos, asfixiados por el olor a gas
de la estufa, ya que una de las manijas se encontraba abierta. Deseo que mis padres ya no me molesten, que no me manden, que se mueran. Después de la muerte de sus padres, ella vivió 2 años más sola en esa casa. Cayendo en una depresión, no asoció a sus muertes con el suceso de aquella noche. Comenzó a hacer lo que tanto deseaba. Deseo hacer lo que yo quiera. Hacer lo que ella quería sin que nadie le dijera nada. De una manera desmedida, a lo que la crítica no se hizo esperar por sus comportamientos. Deseo un novio guapo, que al verme con él despierte las envidias, hacerlo como yo quiera. Al paso de los años conoció a Fernando, joven guapo, educado y de buena posición económica. Ella hacía como le diera la gana, despertando las envidias de sus amigas y desconocidos. Al tener a ese joven tan guapo como novio, al poco tiempo se casaron. Deseo no tener hijos. Estos deformarían mi hermoso cuerpo. Ellos no tuvieron hijos. No pasaron muchos años en que Bianca y Fernando siguieran casados, ya que este falleció en un terrible accidente automovilístico, en uno de sus viajes de negocios a Hermosillo. Este le dejó como herencia a Bianca una casa con un gran terreno. Ella empezó a llevar rosales, árboles, todo tipo de plantas para el terreno. Cuando Bianca hizo un hoyo para plantar un árbol, ésta se encontró una gran caja con monedas de oro y joyas finas. Deseo ser rica, tener mucho dinero, joyas. La avaricia, la envidia, nunca vienen solas, y es que cuando Bianca danzó aquella noche con 5 demonios, noche con noche aparecían en aquella fogata, buscando las almas corrompidas y llenas de maldad, como la de Bianca. No había un solo velador que durara en ese centro de baile, todos abandonaban ese trabajo. Las personas, al saber cómo había obtenido Bianca sus riquezas, comenzaron a frecuentar ese lugar para obtener, sin importar cómo, la misma suerte de pedir las riquezas que ella obtuvo. Pero ¿cuál sería su sorpresa para todos aquellos que lo intentaron? Un grupo de personas fueron a ese lugar. Tuvieron la suerte de que aquellas fogatas aparecieran. Estas empezaron a rodearlos. En ellas aparecían esos 5 demonios que una vez danzaron con Bianca. Pero estos no iban a otorgarles ninguna riqueza, ni favor alguno. Iban por sus almas avariciosas y corrompidas por la envidia. Rodeados por aquello, empezaron a correr hacia la salida, presos del pánico. Algunos se caían, otros se desmayaban y lloraban de miedo implorando al Creador. Poco a poco aquel centro de baile fue cerrando sus puertas, ya que nadie quería rentarlo para sus reuniones en ese lugar. En los años 90, aquellos que se encontraban en su camino a esta mujer, algunos susurraban, otros se apartaban de ella y le sacaban la vuelta. Otros la señalaban diciendo, Mira, esa es la que pactó con los demonios. Bianca murió yaciendo una anciana, una viejita encorvada, decrépita, hedionda a orines, viejísima, no porque lo fuera realmente, sino que aquello que deseó le pasó la factura. A su muerte, varias personas hurgaron en su casa buscando aquellas monedas, otros las joyas que ella usaba. No encontraron nada. Algunos dijeron que todo eso se quedó resguardado en el banco. Los muebles en el interior de la casa tomaron una forma de muebles viejos e inservibles. La casa también tomó una apariencia que en cualquier momento se derrumbaría. No hubo heredero o familiar, ni nadie que reclamara las riquezas de aquella que danzó con las 5 fogatas, aquella que danzó con los 5 demonios de la Quinta Díaz. Si te gustan las historias, relatos y las creepypastas, te invito a suscribirte al canal, darle like, ya que estaré subiendo este tipo de contenido. Ah, y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias. Bienvenido sea en este su canal, Cuentos en la Oscuridad. En esta ocasión te traigo una historia de terror que fue compartida por el canal de La Tenebrosa. Historias y relatos de terror
Te dejo el link en la descripción. Por favor, visita su canal. Muy bien, apaguen las luces, que aquí comienzan los cuentos en la oscuridad. Doña Valentina era descendiente de tarahumaras. Aprendió el preciado arte del conocimiento de las hierbas. Fue reconocida por la ayuda que dio a todos aquellos que llegaban a su humilde hogar en busca de curaciones a sus males. Otros para tener amuletos de protección o retirar mal de ojo. Fue más conocida como Doña Valentona por su alta estatura, mujer de tez morena. Llegamos a pasar unos días de diciembre en el año de 1969, en casa de los abuelos. En aquellos años, en las familias era muy común tener varios hijos, y en mi familia no era la excepción. Mis papás y mis tíos se encargaban de que no nos faltaran los alimentos. Sobre todo la leña era indispensable para la hora de hacer la comida. Sabíamos mis hermanos y mis primos que cuando se hiciera una leñada para los elotes en el patio, se reuniría toda la familia, pero lo que más esperábamos todos sin excepción era que habría una gran historia contada por el abuelo Baudelio. El abuelo nos contaba todo tipo de cuentos y leyendas de antaño, todas ocurridas por los alrededores. Envuelto en un gran jorongo, sin faltar su sombrero y sus cigarrillos, nos decía: ¿ya les conté la historia de ese árbol? Todos volteamos a ver el árbol detrás de él. Todos al unísono contestamos un no. Mi tío Betón, apodado así por gordo y alto, le dice: apá, ese árbol es más viejo que usted y yo juntos. Así es, mijo, pero todo árbol y planta que uno sembra en la tierra comienza a contar su historia, le dice con voz gruesa y cansada. Acomodándose el jorongo, el abuelo comenzó su historia. Recuerdo que cuando llegamos a este pueblo, porque más arriba en la sierra iban a construir unas presas para tener agua, y pues donde vivíamos era el mejor lugar, decían aquellos fulanos. Yo aquí pertenezco porque aquí están mis papás enterrados. El abuelo hizo una pausa para darle una jalada a su cigarrillo. Nadie quería este pedazo de tierra por la parecida. Mis papás dijeron que se veía tierra generosa para la siembra, y aquí comenzaron a hacer su vida. Había un jacal, ya casi se caía, pero pues aunque aquí nos quedamos, y limpiamos para pasar la noche ahí. Dormíamos en petate, ya que no teníamos como los muebles que hay ahora. La primera noche, mi papá comenzó a escuchar una voz que le decía: Herminio, Herminio. Mi papá se levantó pensando que era mi mamá que le estaba hablando, pero no, ya que ella estaba recostada en el petate. Así estuvo por varias noches, escuchando aquella voz que lo llamaba. Él no preguntaba quién era o qué quería, pues era sabido que a los muertos no se les debe de contestar, porque te llevan con ellos. Más adentro del pueblo vivía don Matías, que era dueño de la cantina y la botica. Mi papá fue una noche al pueblo por petróleo para las cachimbas. Entró a tomarse un traguito de tequila para el frío. Al verlo, el hombre no dudó en decirle: oiga, compa, hay que tener mucho valor para estar viviendo en la casa de la bruja. ¿Cuál bruja?, le preguntó. Esa que dicen que se aparece ahí. Dicen que la mataron y que ahí mismo la enterraron. Los de aquí no la quisimos ni regalada. A su merced,
Le dieron buen precio y bien barata, ¿verdad? Pero también la compró con todo y muertita. Le voy a dar un consejo. No salga pa' afuera por las noches. No salga y cuide mucho a sus chamacos. Son habladas, le contestó chupando los dientes. Así dijeron todos los que ahí vivieron. Espérate tantito pues, y te vas a topar con la muertita, le dijo don Matías, dando por terminada la plática. No le dio mucha importancia al asunto, y así siguieron los días. Una noche se ennegreció tanto el cielo que pareciera que se nos iba a caer un aguacero de aquellos. ¡Ay, vieja! Voy a echar un ojo a los animales para que no se vayan a huir. Salió llevándose al mayor de sus hijos. Llegaron hasta donde se encontraban los animales. Estos guardaban silencio, ni las gallinas cacareaban. «Está raro todo esto, apá», le dijo Rafael. «Sí, mijo, vámonos para adentro, porque se nos viene el agua». Cuando regresaban al jacal, miró una mujer parada debajo del árbol, pues llevaba puesta una blusa de manta blanca y unas enaguas que le cubrían los pies. Aquella mujer le hacía señas para que fuese hasta donde ella estaba. Pensando que se trataba de una mujer de las del pueblo que iba en busca de fruta o huevos que vendían, mandó a Rafael para que se metiera y él le encaminó a donde estaba la mujer para ver qué era lo que se le ofrecía. Había olvidado por completo lo que noches atrás le recomendó don Matías. ¿Cuál fue la sorpresa de su vida cuando llegó al árbol y no había nadie? Lo rodeó en busca de aquella mujer, pensando que se había escondido detrás de este. Pero no estaba. Sopló el viento muy helado y apagó la cachimba, dejándolo a oscuras. Comenzó a caminar de regreso a su jacal. Un miedo lo hizo mirar atrás. Al hacerlo, se le puso la piel chinita al verla sentada en la abertura de aquel árbol. Asustado, pegó un grito y se fue corriendo al interior del jacal. Al verlo entrar, mi mamá le dio agua de la jícara preguntando: «Quédame de aquí, buen hombre. No tengo descanso en este lugar. No es para que uno encuentre paz y eternidad. No es tierra de mi tatita Dios», le contestó aquella mujer. «¿Ontás, pobre mujer?» «En aquel árbol, buen hombre. Sus raíces me aprisionan. Son unas cadenas que no me quieren soltar», confirmaba la mujer. «Pues, ¿qué hiciste, mujer, para que estés ahí adentro?», insistía mi papá. Se decía que en un pueblo de las ciudades cercanas, entre los estados de Sonora y Chihuahua, vivían unos hacendados, los cuales tenían un hijo enfermo de sífilis, mortal para aquellos años. A los padres les llegó el rumor de una curandera, a lo que una de sus sirvientas le confirmó la existencia de doña Valentona, la curandera. Les llenó la cabeza diciéndoles que curaba de todo, hasta la enfermedad de su hijo. Los padres del joven le dijeron que los llevara y le darían una fuerte cantidad de dinero, a lo que la avaricia se apoderó de la mujer, y diciendo aún más que la Valentona, claro que aliviaría al joven. Aquellos llegaron ya de noche. Nadie los vio llegar al humilde jacal de doña Valentona. Cuando estos tocaron la puerta, ésta se negó a atenderlos de noche, a lo que la voz de la madre implorando por su ayuda para que viera a su hijo. Compadeciéndose, Valentina atendió al joven como a uno de los tantos pacientes que ahí llegaban. Valentina, al ver la gravedad del joven, lo revisa como su conocimiento de curandera se lo dictaba. Ella sinceramente les dice a los señores que la enfermedad de su hijo ya estaba muy avanzada y ya no podía hacerse nada por su muchacho. Solo podía minorar los dolores de la enfermedad, pues el momento de su muerte estaba por llegar, ya que lo había llevado muy tarde para poder ayudarlo. El padre, al oír lo que la curandera decía, se negó a aceptar el destino de su amado hijo.
El amor de padre lo cegó, exigiendo a la valentona que aliviara a su hijo. La mujer tratando de explicar nuevamente la situación del joven, que las cosas no funcionarían así, de la manera como él quería que se le diera la salud a su hijo, ofreciendo todo tipo de riquezas y dinero a la curandera, porque él pensaba que era lo que quería aquella curandera. Nuevamente, en otro intento por hacer entrar en razón y no perdiera la cordura. Pero fue en vano, ya que este hombre entró en cólera y descargó las balas de su pistola en la pobre Valentina. Como ella vivía muy retirada del pueblo y a la mitad de la noche, nadie salió para saber qué había pasado y dónde fueron aquellos balazos. Mandó a sus peones a buscar y traer un pequeño árbol que cerca del río estuviera, y cavando un hoyo en la tierra, ahí depositaron el cuerpo sin vida de aquella pobre mujer, colocando aquel árbol encima de su cuerpo. En silencio, así como habían llegado, así se marcharon. El jacal desde entonces quedó abandonado. Se cuenta que en el camino de regreso a la hacienda también desapareció la sirvienta, ya que la tacharon de mentirosa. El joven murió también rumbo a la hacienda, en balazos de sus padres. A la mañana siguiente nos despertaron todos para que ayudáramos a cavarlo más cerca del árbol, como la Valentina había indicado. Y efectivamente, ahí entre las raíces se encontraban los restos de ella, aprisionada como si fueran cadenas sin quererla soltar. Después de sacar sus restos, compraron la madera, haciendo una caja para depositarla. Al saber la gente del pueblo, todos se aglomeraron en la entrada de la propiedad. Un cortejo acompañó a la valentona a su lugar de descanso. Agradecida, aquella alma que penaba parecía que desde su lugar de reposo ayudó a mi familia, que se había apiadado de ella, y le diera un lugarcito para descansar en Campo Santo. Las tierras fueron fértiles donde cosechábamos. Toda clase de ganado se compraba y las huertas con sus frutos se llenó todo de bendición. Es por eso que se coloca una escoba junto a aquel árbol, para que el espíritu de aquellos que le arrebataron la vida lo saque de aquel lugar. Por eso no dejamos que ninguno de los que van llegando a nuestras vidas se suba al árbol y ponga columpios en él. Les hemos enseñado a respetar lo que él representa para la familia. Don Herminio y doña Otilia descansan ahora junto a la Valentina, la curandera que se convirtió en parte de la familia Sayas. No se olviden compartir y suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video para más cuentos en la oscuridad. Bueno, esto que te voy a contar, no espero que me creas. Lo único que te puedo decir es de que me sucedió a mí. Recuerdo que era de noche. Yo usualmente iba a correr a un parque. Muy hermoso el parque, grande, que está pegado al bosque. Tan hermoso que hay un río. Tiene también los juegos para los niños. Tiene también hasta un pequeño zoológico. Tiene canchas de básquetbol, de tenis. Parque perfecto, hermoso el parque. Usualmente los que ya nos conocemos, porque a veces no corro solo, llego y ya hay gente con los que corren a la misma hora que yo. Yo siempre corría a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Y me encontraba amigos o compañeros y ahí corríamos juntos. Ya, tú sabes, los vecinos nos conocemos. Y usualmente, para evitar el tráfico y la entrada principal del parque, donde está la entrada bonita y todo, pero está repleta, está llenísima, niños y todo, y usualmente agarramos como un sector
donde corremos pega con la carretera. Y ahí está una área de descanso, rest area, donde se detiene la gente a descansar cuando va en carretera. Y usualmente nos estacionamos ahí. Y caminamos unos 200 metros, porque está el estacionamiento ese, y caminamos 200 metros de bosque para llegar al camino. Y ya empezar a correr. Y eso es algo muy común para los que queremos evitar el tráfico y todo el ruido. Esa noche yo venía manejando, platicando con mi novia. Ella estaba fuera de la ciudad. Ella a veces me ha acompañado. Venimos platicando. Obvio, tenía el Bluetooth instalado. Venimos platicando y ya me despedí de ella y todo. Me bajo del carro. No había nadie. Eran las 9 de la noche. Bueno, pues no, a veces llegan más tarde. Pues ya me bajé del carro. No era la primera vez que estaba en el estacionamiento solo y que yo corría solo. Ya llego, empiezo a caminar, me bajo de mi vehículo y empiezo a caminar por el bosque. Yo creo que ya iba yo como a unos 50 metros de distancia caminando cuando escucho unos pasos, pero lo más extraño de todo es que no escuché ni a los grillos, ni a las ardillas, ni a los sapos. O sea, hay mucho ruido, los búhos. No había nada, estaba totalmente en silencio. Por eso luego pude percibir otros pasos de otras personas. Alguien venía ahí. Y la verdad, yo seguí caminando otra vez. Como estaba todo en silencio, escuchaba sus pasos, como si me vinieran siguiendo. Y de repente escuché algo que platicaban entre ellos. Yo soy una persona, no soy alto, soy una persona de unos 70, no soy tampoco tan chaparro, soy delgado. Entonces, la verdad sí tengo que admitir que me dio miedo. Me escondí en uno de los árboles de los más anchos y intentando percibir el ruido de dónde venían las voces de estas personas. Me escondí y algo muy extraño. Vi que estas personas algo estaban buscando. Primero pensé que estaban buscando a lo mejor a su perro, porque aquí de repente el perro se pierde. Pero después de lo que dijo la otra persona, pues deduje que me estaban buscando a mí. Y luego percibí, me di cuenta, los alcancé a ver. Estaban yo creo como a unos 50 metros de distancia mía. Estaban armados. La verdad me dio mucho miedo. Esto nunca me había sucedido. Entonces lo que yo hice fue esconderme y de repente escuché una voz que no sabía de dónde venía. Ahora sí que venía de todos lados y de ningún lado, posiblemente del cielo. Volteé a ver y hasta ver si estos hombres habían escuchado esa voz, pero no. Se me hizo muy extraño. Me dijo eso, que me fuera rumbo al río. Le hice caso, no sé por qué le hice caso. Pero yo sabía que lo que estaba buscándome, ahora sí que en presencia, lo que yo estaba viendo, pues no era algo bueno. Y el río se encontraba del lado contrario, donde estaban estas personas que pues posiblemente me estaban buscando a mí y no para algo bueno. Pues me dirigí corriendo hacia el río. Y esta misma voz me dijo que lo hiciera cuidadosamente. Pues le hice caso. Como pude llegué y me dijo que me escondiera detrás de esta roca. Pero detrás de esa roca era tener que meterme al río. Afortunadamente ese río no es un río salvaje. Me tiré al agua, me puse detrás de la roca. El agua me llegaba a la cintura. Estaba fresco, pero pues no me importaba. O sea, era peor lo que estaba ya buscándome. Yo creo que después de unos 15 a 20 minutos que se me hicieron eternos, esta voz me decía que me quedara aquí. Y la verdad todavía no me explicaba. Es más, no me explicaba lo que estaba sucediendo. Pero yo sabía que había 2 hombres armados buscándome. Hasta que escuché sus voces. Estaban también igual, yo creo que unos 50, 100 metros de donde yo estaba. Nada más deja que lo encuentre. Y lo que decían, la verdad, pues yo estaba aterrado. Yo creo que después de ese tiempo, otros 10 minutos más, esta voz me dijo que corriera por la orilla. Yo incondicionalmente le hice caso. No sé por qué confié en esta voz. Pero yo sabía que no venía con estos que me estaban buscando y que era otra cosa. Yo agarré, me salí del río y empecé a correr como si iba a correr. Creo que aquí desquité todo. Corrí como pude, como me dijo esta voz, por la orilla del río, hasta que llego al punto donde ya podía yo ver el estacionamiento. El estacionamiento estaba, no sé si a 1 kilómetro, estaba retirado.
no sé, 500 a 700 metros. Pues corrí, me dijo que siguiera corriendo, que no me detuviera. Corrí como pude, todo lo que pude correr. Llegué al estacionamiento, había 2 carros más que no estaban cuando yo llegué. Me subí al carro, y todo y me fui. Hay muchas cosas que, te repito, si no me crees, lo entiendo. Pero esto me sucedió a mí. Yo me pregunto, ¿qué era esa voz? ¿De quién era? Después de eso, yo procuré siempre ya no correr solo. Me ponía de acuerdo con los compañeros e inclusive compré una pistola. No les comenté lo que sucedió. Ellos comentan que nunca habían escuchado esa voz y ya no volví ni a encontrarme con esos individuos ni tampoco con esa voz. Lo único que yo sé es que gracias a esa voz estoy aquí para contarte mi historia. El hombre de palo. Anécdota real de Yair S.K., escrita y adaptada por Soundtrack. Hola, les quiero contar esta anécdota de hace 2 semanas. Yo tengo una tía que debido a su condición económica no pudo dejar de trabajar durante esta cuarentena. Y el problema no es ese realmente, sino que tiene 2 niños pequeños, que tiene que dejarlos solos. Como yo me llevo bien con los niños, me ofrecí para cuidarlos y mi tía con mucho gusto aceptó. El día de lo acontecido, mi tía me dijo que llegaría tarde, pues tendría que cubrir horas extras en su trabajo, pidiéndome de favor quedarme con los niños lo más tarde posible para no dejarlos tanto tiempo solos. Por mí no hubo problema, me quedé hasta las 8:30 de la noche. Los dejé dormidos y me retiré. Mis problemas comenzaron cuando al paso de los minutos me di cuenta de que ya no había transporte público y del lugar en donde mi tía vivía hacia el próximo pueblo era muy apartado, por lo que mi única alternativa era ir a pie, tomando el rumbo hacia la carretera y caminar. Más tarde revisé mi celular. Eran las 10:15 de la noche. Llegué a una zona donde ya había muchas casas y me tranquilicé, ya que por esos rumbos se han reportado asaltos y accidentes que fueron fatales. Al pie de la carretera hay un panteón viejo, y nada raro hasta ahí. Iba caminando y pensando la mala idea que había sido no contemplar la ruta de los camiones a tiempo. En fin, crucé al otro lado de la carretera y vi pasar una sombra. Al principio pensé que era la mía propia, pero no era, pues mi sombra iba hacia adelante y nada más. Adicionalmente, no soy alguien que crea en lo paranormal porque, pues ni siquiera eso era una hipótesis posible para mí. Seguí caminando, pero ahora un poco más rápido. Llegué a una parte que no había alumbrado público. Se encontraba en penumbra si era necesario que pasara por ahí. Caminé, estando alerta de algún asaltante, hasta que sin más una figura no muy alta, como de 1.40 metros, salió de frente y lejos. Salió de una vereda que conducía a unos cultivos de maíz. Me detuve y claramente miré cómo ese hombre, con ayuda de un palo, comenzó a moverse al lado de la carretera en donde estaba yo. Traté de conservar la calma y, cuando tenía esa cosa frente de mí, me pasé al otro lado. Mientras el tipo, caminando de una forma aterradora, mientras azotaba el palo contra el suelo, me siguió en el cruce de acera. Me empecé a asustar, ya que para llegar a mi casa faltaban 3 cuadras y tenía que pasar por él para seguir. Me quedé parado viéndolo, y él hacía lo mismo. De pronto, un aire helado comenzó a recorrer mi cuerpo y yo no paraba de ver esa cosa, con miedo, envolviendo mis expectativas de tener que pelear, huir, gritar, no lo sabía. Una patrulla venía a toda prisa, y yo al ver al vehículo corrí hacia el otro lado de la carretera. Sentí como el viento que llevaba la patrulla por la velocidad tocó mi cuerpo,
Por suerte, a esa cosa no le dio tiempo de pasar, y aproveché y corrí lo más que pude y a media cuadra de aquel sitio, y ya no había nada. Seguí corriendo hasta llegar a mi casa. Se lo conté a mi familia, y contrario a la expectativa de que me creyeran que mentía, me dijeron que en ese lugar torturaron a una persona tan cruelmente que al dejarlo moribundo, él trató de irse, apoyándose de un palo para caminar, pero eran tan severas las heridas que murió. Esa es mi anécdota, amigos. Muchas gracias por su atención. La niebla roja. El 25 de mayo de 2022, la población mundial que quedaba se refugiaba en Alaska y en todas las zonas frías del mundo. Fueron los únicos lugares donde la desgracia no abrazó las almas humanas. La tercera parte de la vida en la Tierra fue lo único que sobrevivió a la terrible oscuridad que se cernió sobre todos nosotros. Las personas recién retornarían de nuevo a las ciudades para retomar la vida conocida. Ya todo había pasado según las noticias y los líderes mundiales. Era el momento de volver a empezar, esta vez actuando como hermanos. La guerra, la violencia, así tantas cosas que mostraban lo peor de la humanidad debía quedar atrás. De los 7.000 millones de personas en el mundo, solo quedaron 500 millones. Estuvimos al borde de la extinción. 31 de octubre de 2021, hora 7:35 AM. La fiesta más grande dedicada a los niños, donde se disfrazaba, estaba siendo preparada en cada rincón del mundo. Un día de cuentos y relatos de entes sobrenaturales, brujas, duendes, superhéroes. Toda temática se hacía presente como pretexto para colocarse un traje. Era un día normal como cualquier otro. La mañana había transcurrido tranquila. No había reportes policiales de vandalismo o algo parecido. Almacenes estaban a reventar por la ocasión. Por el momento hubo interferencias y la señal de los celulares fallaba constantemente. Todo se atribuía a que las redes estaban saturadas, haciendo que éstas colapsaran un poco. Nada que no pasara otros años para estas fechas. 31 de octubre de 2021, hora 9:27 AM. China envía un comunicado a la ONU manifestando que hay un fenómeno extraño que se extiende por todo el país. Algunos aparatos eléctricos o electrónicos dejan de funcionar, reportándose el registro de llamadas más alto en la historia de las empresas de energía del país. Pero no se debe a fallas técnicas en estas. Por ende, se empieza a hacer la correspondiente investigación y análisis, al notar que esto pasa también con vehículos, debido a que autos se detienen de forma abrupta en las calles. Las baterías están muertas y el sistema eléctrico no funciona. Los aviones empiezan a caer de los cielos. El registro más grande de choques y muertes aéreas es registrado. Pedazos de avión quedan esparcidos en ciudades. Algunos caen sobre casas y edificaciones. Otros van a dar a montañas, logrando un aterrizaje forzoso. Esto se reporta a nivel mundial. El 50% de las telecomunicaciones colapsa. El Internet solo funciona en un 30%, aislando gran parte de la comunicación global. 31 de octubre de 2021, hora 12:24 del mediodía. Los países del mundo cierran sus fronteras. Se cree que todo es un plan de algunos países aliados para empezar una guerra por el dominio global. Todos son sospechosos. Los comunicados de alerta roja, con la poca comunicación que queda, empieza a llegar a diferentes partes del mundo. Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y algunos de sus aliados activan el protocolo de defensa con armas nucleares. La tensión pone de rodillas al mundo. El 31 de octubre pasa de ser una fiesta al peor escenario en décadas. Al borde de una guerra mundial, se prepara una reunión virtual de la ONU con equipos especiales que no fueron afectados. En él, un experto científico en desastres naturales e investigador consumado de Finlandia se hace dueño de la palabra, argumentando que ningún país es culpable de lo que ocurre, citando las palabras: la naturaleza es el mejor asesino serial que existe
y como todo asesino serial, esta deja huellas, pista para ser descubierta. Acto seguido comienza a explicar que todo se debe a que un pulso electromagnético provocó todo, porque el magnetismo de la Tierra tuvo un cambio abrupto que se vio reflejado en los acontecimientos de las 9 de la mañana a nivel global. Una tensa calma vuelve al mundo, pero ahora la preocupación es cómo salir al paso a la naturaleza misma del planeta. 31 de octubre de 2021. Todo tipo de teorías conspirativas circulan por la red que ha quedado. Algunos hablan de ataques extraterrestres. Los devotos dicen que es el inicio de la profecía del libro del Apocalipsis. No hay consenso. El miedo es el único punto de partida y final en los corazones humanos. Se reportan migraciones de miles de especies de aves que empiezan a desplomarse en la tierra. Un panorama aterrador se dibuja en las calles. Los cuerpos de los pájaros adornan las ciudades, devorados por animales carroñeros que salen a su encuentro. La naturaleza es un caos. Entonces lo inesperado sucede. El cielo se torna oscuro. La noche es la escena mundial. Con una luna roja escarlata, el sol se ha ocultado a plena tarde, y así transcurre a medida que siguen avanzando las horas. La gente se pregunta, ¿por qué no hubo en las noticias aviso de este eclipse? 31 de octubre de 2021, 19 horas. Se logra enviar una emisión de noticias de un suceso que ha dado lugar desde el inicio del eclipse y la luna escarlata. ONT Noticias es el encargado de cubrirlo en todos los idiomas. Después de la luna escarlata, a eso de las 16:25, ha desaparecido toda la población de la capital de Alemania, Estados Unidos, China y otros países del mundo. Ciudades enteras están desoladas, no hay rastros de personas en ningún lugar, solo quedan algunos animales domésticos como perros, gatos y otros silvestres. No hay datos ni pistas de lo que pudo haber sucedido. Los cuerpos de bomberos y rescate, así como investigadores del mundo, averiguan qué pudo haber pasado. Solo hay destrozos, autos en la calle, una desolación indescriptible. El silencio es lo más perturbador que pueden encontrar en estas ciudades. De todas las desaparecidas, en medio de aquella noche y una luna que sigue latente, solo se encontró una persona en Madrid, horrorizada, casi sin poder hablar. Es evaluada rápidamente y llevada hasta un lugar seguro. Después de este incidente, la persona se ha desmayado y se ha estado esperando que despierte. El 31 de octubre pasa con la luna escarlata en todo su esplendor y no desaparece. Todas las personas permanecen en sus casas. Algunos hacen uso de aquellos fuertes que una vez construyeron para el caso de una guerra mundial. El pánico, la incertidumbre, tiene al mundo al borde del colapso nervioso. Todos esperan el testimonio del sobreviviente. 2 de noviembre de 2021, hora 7 a.m. Desde el 31 de octubre, cuando la luna escarlata se hizo presente, las personas han estado bajo cuarentena, refugiados en sus casas. El sol no se muestra y la noche continúa sin parar. Otras cosas extrañas siguen pasando alrededor del mundo. Ha habido pequeños temblores que se repiten constantemente. Se reporta la desaparición total de un pequeño poblado en Colombia, como si nunca hubiese estado en el mapa. Donde era el lugar, solo se encuentra un desierto de arena roja, acompañada de calor que no permite permanecer mucho en el lugar. Las aves del mundo siguen muriendo y no hay una explicación que permita determinar lo que ocurre. Pero una hipótesis en torno a la muerte de las aves es que hay un parásito que trata de controlarlas, pero su sistema al rechazarlo, termina matando a las aves. Se desconoce la procedencia del mismo, aunque se reproduce de una forma rápida. Ha sido aislado para estudio. Por otro lado, no se ha determinado aún la causa de la luna escarlata y el por qué, a pesar del movimiento de rotación de la Tierra, esta continúa sin desaparecer. 2 de noviembre de 2021, hora 10:15 a.m. El sobreviviente encontrado ha contado todo lo que vivió. En un audio grabado para la ONU, los gobernantes del mundo debaten entre dar la información o ocultarlo para no crear el caos y el pánico entre la población. La decisión es que todos deben de saber lo que vio. Los acontecimientos del 31 de octubre a las 16:25, cuando desaparecieron las personas, dejando ciudades fantasmas. El audio es reproducido a nivel mundial, diciendo esto: testimonio del sobreviviente. La tarde se veía normal, una fiesta como todos los años. Mis sobrinos jugaban en la acera montando bicicleta.
Creíamos que lo de las aves no era tan grave. Algo debido a la contaminación y calentamiento global, así que nos despreocupamos de eso. En unos segundos la tarde se hizo noche, la luna tomó una tonalidad roja, como un eclipse que jamás habíamos visto. Luego empezó una lluvia que parecía ser sangre. Esta se evaporó formando un humo o una niebla de color rojo que empezó a cubrir la ciudad. A algunos se les introdujo dentro al respirar, pero la mayoría, que era tocado por la niebla roja, empezaba a gritar de forma desesperada. Sus partes se iban desintegrando. Solo quedaba sangre que también iba desapareciendo. Era como si un fuego abrasador calcinara y desapareciera a las personas, aunque unas pocas que fueron abrazadas por la niebla no les pasó nada. Tampoco ocurrió a los animales, solo las aves cayeron y murieron. Todas las personas que quedaron enteras empezaron a actuar muy extraño, y junto con los animales se fueron hacia el bosque. Las que aún no habían sido tocadas por la niebla roja fueron atacadas, mordidas y despedazadas por animales y los otros. Era como si los que no murieron al toque de la niebla roja se habían infectado con algo que los hacía agresivos, volviéndose caníbales. Yo estuve escondido con una careta de riesgo que tenía guardada en casa, porque noté que esa niebla se metía dentro de los cuerpos que no destruía. Al final, la niebla desapareció porque terminó dentro de animales y muchas personas que los órganos de rescate no encontraron porque se habían marchado hacia los bosques, ocultándose de todos y no se sabe por qué. El miedo fue lo único que me dio fuerzas para seguir oculto. El testimonio recién terminaba cuando de repente se empezaron a escuchar gritos de desesperación a través de la radio. Los lamentos de las personas detrás eran desgarradores. Algunos alcanzaron a decir que la niebla roja estaba llegando, que no salieran de sus casas, y junto con la niebla roja, animales domésticos y silvestres como poseídos por la rabia, atacaban a toda persona que encontraban a su paso hasta matarla. La niebla hizo lo propio, tocando y desintegrando todo ser vivo que no estuviera infectado por ella. Curiosamente, los infectados no desaparecían. La niebla parecía tener vida. En cuestión de una hora, la mitad de la población mundial fue reducida. Parece que estábamos a merced de la extinción de la humanidad. Nunca había ocurrido algo así. No había ni un registro en los libros sobre este tipo de cosas. El final era evidente, y las esperanzas empezaron a perderse en cada rincón del mundo, donde aún quedaban personas vivas. Los que no habían sido desintegrados vagaban por las calles como perdidos y no eran zombies. Bueno, al menos como lo veías en las películas. Una ira incontrolable e instinto asesino era lo que los guiaba. No se comían tu carne, solo te golpeaban hasta verte morir. Una luz de esperanza llegó desde los lugares más fríos del mundo. Siberia, Alaska y demás reportaron que la niebla roja ni los infectados por ella había podido llegar hasta esos lugares. Fue así como se emprendió un éxodo hacia las zonas más frías del mundo, y en el viaje la mayor parte de la población fue reducida a solo 1 millón de personas en todo el mundo de los 7.000 millones existentes. Aquí estoy escribiendo en mi diario El Sinforma, donde queda registrado todo lo ocurrido hasta la fecha, con la esperanza de algún día poder volver a nuestras vidas, o al menos que haya evidencia de que la humanidad existió. Escrito y adaptado por Trovit. Relatos de horror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. Trovadores, feliz noche. Amantes de cuentos de terror.